Buen día, yo soy de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Escuela de Ciencias Químicas de Ocosocuautla. La materia es física, mi nombre es Juárez Ruiz Christopher Ryan, el tema es colisiones. Una breve introducción. En física y en química se utiliza el término colisión para describir un proceso durante el cual dos o más partículas interaccionan por medio de fuerzas. Dichas fuerzas son mucho mayores que cualquier otra fuerza externa. Estas colisiones se pueden ver en diversos espacios o situaciones, desde la segunda ley de Newton hasta objetos macroscópicos. Aquí les puse tres ilustraciones. Como podemos ver, la primera sería esta, donde este deporte, más conocido como billar o pool. Otro ejemplo aquí sería el péndulo. Y en este caso, que lo que vamos a tomar es sobre la química. Acá hay dos elementos, átomos, el cual chocan entre sí y se unen mediante una colisión. Pasamos al siguiente tema. Para entender mejor la colisión, tenemos que saber la definición. En este caso es el proceso de interacción interno de un sistema de dos cuerpos, entre los que se transfiere momento y energía e incluso masa. Acá tenemos la fórmula básica de la colisión, sería el objeto A o partícula A de la interacción más el objeto B o partícula B de la interacción, donde sucede una interacción porque la suma es el choque. En esta interacción puede suceder fuerzas impulsivas, o sea grandes y de tiempo breve, fuerzas externas insignificantes en comparación. El objeto A, que nos da ya la interacción final, la fuerza final o la velocidad final, más el objeto B de la interacción o la fuerza final, la velocidad final. Acá nos da. Las partículas tienen un movimiento lineal antes de colisionar entre sí. Dentro de la colisión hay dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas. Acá podemos ver en esta imagen, para terminar esta parte de definición, para que quede bien claro, que acá hay una partícula, la amarilla y la color azul. Ambas tienen una distancia grande en comparación a las siguientes, entonces aquí no sucede una colisión, digamos, muy cercana. Como podemos ver, la partícula amarilla sigue su dirección. Ahora en esta vemos que la partícula amarilla está más cerca del azul, entonces la amarilla, al ser más pequeño, rebota mucho más lejos y el azul, al ser más grande, rebota mucho menos. Mientras que en la última vemos que acá la partícula amarilla está más cerca de la partícula azul, entonces al chocar ambos van con la misma o mucho mayor fuerza o velocidad. Como ya había dicho, hay dos tipos de colisiones, la elástica e inelástica. Elástica: se le define una colisión elástica como aquella en la que la energía cinética se conserva, así como la cantidad de movimiento. Un ejemplo de ello son las colisiones reales en el mundo macroscópico. Sería, como ya había dicho, las bolas de billar. Se crea una aproximación elástica, donde la energía cinética se transforma y una cierta energía abandona el sistema en forma de ondas mecánicas. O sea, el choque entre las dos bolas de billar crea un sonido. Acá está la imagen, como podemos ver, partícula 1 y partícula 2 chocan y ambas se van a diferentes lugares, pero con una velocidad, una fuerza final, o una velocidad y una fuerza final. Inelástica: se define una colisión inelástica como aquella en la que la energía cinética se conserva, aunque el momento total del sistema se conserve. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dos objetos colisionan y quedan unidos después de la colisión, se produce una transformación del máximo porcentaje posible de la energía cinética inicial, y decimos que la colisión es perfectamente inelástica. En este caso, vemos acá en la imagen que ambas partículas chocan. Por ejemplo, esta tiene mayor velocidad y esta tiene menor velocidad, y al chocar se unen y crean esta fórmula que está acá. Si la partícula 1 más partícula 2 nos da la velocidad final de ambas partículas en una sola dirección. Para entender mejor las partes, hay que saber las partes de la colisión. Ejemplo de ello
las colisiones hay partículas, sería 1, 2 o todas las partículas que hayan en un espacio. Después sería la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que esta partícula lleva un cierto movimiento de dirección y esta tiene otro cierto movimiento de dirección. Entonces sería qué tanto puede quedar de ese movimiento. Entonces al chocar este con esta van a diferente ángulo, pero puede conservar cierta cantidad de movimiento. Después sería la dimensión, puede ser de 1, 2 o 3 dimensiones. El coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución siempre estará en ambas colisiones. El coeficiente de restitución de la colisión inelástica es 0 y de la elástica es 1. La velocidad o fuerza. Aquí la velocidad o fuerza depende de ambas partículas. Por ejemplo, la velocidad 1 de la partícula 1 y la velocidad 2 de la partícula 2. Y pueden cambiar a la velocidad final y velocidad final de la partícula 1 o la 2, o la fuerza en la que chocaron ambas partículas. Y la interacción, la parte donde ambas chocan y crean la dispersión o se dirigen a diferentes lados. Acá podemos ver una fórmula simple que ahorita le vamos a explicar las partes de las fórmulas. Fórmulas, acá vemos dos, sería la elástica. Estas serían las fórmulas básicas. Si las dos partículas se colisionan de frente y abandonan el punto de colisión con velocidades diferentes, en un sistema aislado se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética, lo que nos genera esta fórmula que vemos acá. Y la inelástica, si las dos partículas chocan de frente se quedan unidas, conservando la cantidad de movimiento por el sistema aislado y teniendo una velocidad común después de colisionar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre la teoría de colisiones. Esta teoría es un modelo para explicar los mecanismos de las reacciones químicas, el cual se necesitan cumplirse 3 condiciones. Estas colisiones suceden en la química. Un ejemplo de ellos es la imagen de acá. Hay dos átomos o dos elementos el cual chocan, se unen o se separan. Aquí dice, las moléculas de los reactivos tienen que chocar entre sí. Acá está el choque. Los choques deben producirse con energía suficiente de forma que se puedan romper y formar enlaces. Por ejemplo, aquí se forman, pero si lo hacemos al revés, o sea, de aquí hacia acá, se rompen. El choque debe haber una orientación adecuada para que los enlaces que se tienen que romper y formar estén en una distancia y posición variable. O sea que esto es muy difícil de hacer en una colisión química, es muy difícil de hacer o verla. La teoría de las colisiones tiene diversas características. Ejemplos de ellos son que aplica solamente para reacciones biomoleculares en fase de gas. ¿Por qué en gas? Porque el gas está disperso en el espacio, entonces choca con todo lo que esté alrededor. Ya que los átomos o moléculas están en movimiento aleatorio y continuo, acá lo explica. La energía cinética, o la otra característica sería, la energía cinética promedio de las partículas no cambia con el tiempo siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Después sigue, la energía de las partículas pueden transferirse a través de las colisiones. La reacción se producen por colisión entre las moléculas de reactivo. Acá podemos ver el ejemplo que decía que en el gas puede haber en alta concentración bastantes cantidades de gas y chocan constantemente. Aquí no hay mucha concentración, entonces es muy difícil que choque. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene este tema de colisiones con el trabajo de un químico farmacólogo? La relación es muy simple. En el sector salud sería el estudio de las reacciones que tienen los fármacos en los organismos. ¿Por qué? Porque las colisiones se pueden entender como reacciones que suceden en un cierto espacio. Entonces, como en nuestro organismo tenemos elementos de la tabla periódica, al introducir o crear un fármaco debemos saber cómo es que reaccionan esas y cómo es que chocan. En este caso sería cómo colisionan entre ellas o colisionan con otro. Acá les puse un esquema de cómo puede ser. Después sería un sector ambiental, sería el estudio de sustancias químicas
cómo reaccionan en el ambiente, las causas de sus reacciones y los efectos en el ambiente. Y en el sector industrial sería la creación de instrumentos, materiales y objetos, cómo se contraen y colisionan entre sí para formarlos. Ahora, el esquema acá les explico muy fácilmente. Ese sería el trabajo de un químico farmacobiólogo que está tratando de estudiar cómo reaccionan y por qué chocan las moléculas, el cual nos dan como resultado una ecuación química, en el cual físicamente o a simple vista podemos ver la reacción, o viceversa, si lo hacemos de un lado a otro, sin importar. Por ejemplo, la colisión sucede, después nos da una ecuación química, vemos nosotros la reacción química con nuestros propios ojos y vemos acá nuestro estudio, y así sucesivamente. Esa sería la interacción o la relación que tiene mi tema de colisiones con el trabajo de un químico farmacobiólogo. Y en conclusión, las colisiones siempre están presentes en cualquier lugar, espacio. En química, en física, en biología, en todo, siempre están presentes las colisiones. Entonces es algo que es muy importante para ambas ramas. En mi caso, en lo que sería la química, las colisiones se podrán ver en todo tipo de reacciones, ecuaciones químicas. Entre la física sería formulaciones, igual choques entre cuerpos o colisiones, más bien dichos. Siento que es un tema muy importante porque, como había dicho, se ven todo tipo de temas. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado la exposición. Gracias.